Bien, muy buenas noches con todos y con todas. Nos encontramos otra vez más para continuar con nuestro diplomado especializado en Derecho Penal. Siguiendo nuestra temática, nuestro temario académico, estamos dentro de la parte de delitos. Habíamos estado en la clase pasada abordando, conociendo la estructura del tipo de delitos contra el patrimonio. Los delitos contra el patrimonio, tanto hurto, robo, estafa, extorsión. Hoy vamos a ver extorsión, vimos un poco del artículo 202, que es usurpación. Hoy vamos a abordar el delito de extorsión, cómo se configura este delito, además de chantaje, ¿no? Chantaje también. El delito de chantaje, sobre todo chantaje, es uno de los delitos que ha sido incorporados en el Código Penal, ¿no? Recientemente se podría decir, entre comillas. No obstante, esto ha sido publicado el 1 de octubre del 2018. Entonces, viene dentro de un grupo de delitos que son incorporados a nuestro Código Penal. Dentro de ellos encontramos a acoso, ¿no? Acoso sexual, ¿no? Chantaje y acoso y chantaje sexual. Bien, estos son delitos, a mi concepción, eh, mediáticos, ¿sí? Mediáticos. No obstante, su positivación en nuestro código sustantivo está basado eh, en los acontecimientos que había estado ocurriendo, ¿no? En esos tiempos, igual que el feminicidio, ¿no? Viene a ser producto de una corriente de difusión periodística o de las páginas oscuras, ¿no? O de los archivos oscuros de la Policía Nacional o del Ministerio Público. Entonces, cuál es la importancia de la positivación o que la norma se encuentre en el catálogo penal, por ejemplo, ¿no? ¿Es su correcta o fácil aplicación eh, para los operadores, ¿no? Estamos hablando desde la Policía Nacional, que es eh, de primera fuente quien en muchas ocasiones recibe la noticia criminal. Entonces, si al efectivo policial no le vamos a dar una norma específica de prohibición penal, se va a suscitar ciertas dificultades. Por ejemplo, esto va diferenciando ciertos delitos, por ejemplo, que si bien no están en el Código Penal, pero obedecen, por ejemplo, a leyes, ¿no? A decretos legislativos que se han dado a través de leyes, ¿no? Llámese el caso, por ejemplo, de crimen organizado, la ley 30.077, dentro de ellos algunos delitos también, ¿no? Independientes. Muy bien, vamos a entonces a compartir. eh, Debí haber compartido, ¿no? Ya, pensé que estaba compartiendo. Ahí lo ven, ¿sí? Sí se ve, ¿verdad? Es breve el delito de extorsión, no vamos a... bien, ahí imagino que sí se ve. Tenemos 5 participantes. Bien. El delito de extorsión, eh, estimados amigos, como verán, como toda norma sustantiva, debe estar positivado en nuestro catálogo penal, bien, para su aplicación. Esto eh, nos va a dar luces, por ejemplo,
para eh, poder abordar de manera adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la extorsión? En definición, porque los diplomados, naturalmente, no necesariamente va a ser eh, formas de aplicar el código, ¿no? Porque la parte sustantiva escrita, sí, si bien está en el Código Penal, pero podemos nosotros en este tipo de especializaciones, podemos ir más allá, ¿sí? Más allá, para su debida conceptualización, para su debida, consecuentemente, aplicación, y no solo hacer referencia de la norma de la prohibición penal básica que está en el Código Penal. No obstante, siempre hay que tomar como referencia que dicha delito esté escrita, ¿no? El Código Penal, por ejemplo, y así como eh, los conceptos sobre este delito, nos dice que el delito consiste en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar o omitir un acto negocio jurídico con ánimo de lucro. Bien, como todo delito contra el patrimonio, existe un objeto. Bien, el ánimo que enerva a este sujeto activo del delito, cometer estos ilícitos penales está orientado a un ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial, o bien del sujeto pasivo, o bien de un tercero. Si bien el delincuente, el sujeto activo, no piensa tanto o no premedita el tema de que este podría, o sea, su objeto principal de la comisión de este delito sea perjudicar al otro. No obstante, una situación, un acto, un hecho inicial conlleva automáticamente a causar dicho perjuicio. Por ejemplo, a través de violencia o intimidación, ¿no? Exige, ¿no? A realizar u omitir un negocio jurídico a otro. Bastará esa conducta para que posteriormente se consume, ¿no? Se consume los demás acciones, como es, por ejemplo, eh, producir, generar, desencadenar un perjuicio. El Código Penal del año 2004, donde el Código Penal del 91 tipifica el delito de extorsión en el artículo 200 y dice el que mediante violencia o amenaza, quien mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar a la gente a un tercero de cualquier otra índole será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años. Bien, entonces, este delito, como, como los demás delitos contra el patrimonio, tiene una cualidad, una similitud, ¿no? En común. Esta es que se encuentra dentro del catálogo de delitos de apoderamiento, ya que existe ánimo de lucro, ¿no? Y anonimato también. Normalmente el carácter extorsivo no tiene una figura objetiva, clara de quién se puede tratar, ¿no? Se da también estos en las extorsiones de anonimato, de la clandestinidad. La naturaleza jurídica estamos viendo que el sujeto activo coacciona al pasivo, o sea, el delincuente coacciona, exige, amenaza al pasivo para la realización del negocio jurídico. En cierta forma, esto de la extorsión es un negocio jurídico, pero un negocio jurídico ilícito, un negocio jurídico basado en quebrantamiento de la norma penal,
de la convivencia social, podemos llamar, ¿no? De las reglas de conducta ante la sociedad o ante el contrato social. Se quiebra, ¿no? Se quiebra la, la buena fe de un supuesto negocio jurídico que podría decirse, ¿no? En realidad es un negocio porque el extorsionador, el sujeto activo, busca algo a través de una persona, un sujeto pasivo, que a él le interesa a cambio, ¿no? De amenaza y violencia. Habíamos hablado de delitos pluriofensivos. Cuando hablamos de delitos individuales, habíamos dicho que es cuando la acción o la lesión de un bien jurídico, recae sobre un agraviado, ¿no? Un sujeto pasivo. Pero cuando hablamos de delitos pluriofensivos, no se olviden, delitos pluriofensivos, no se vayan a dar con la sorpresa que el fiscal motiva su requerimiento y, por ejemplo, de formalización de la investigación preparatoria o la acusación fiscal, y dentro de ello encuentren que diga el delito de extorsión que se le imputa al ciudadano tal tiene carácter de pluriofensivo. Y allí radica su reproche. Bien, entonces pluriofensivo se refiere pues a que esta lesión que genera el sujeto activo del delito va ¿no? a más de un bien jurídico. Esto es la propiedad, la integridad física y la libertad. O sea, el delito de extorsión es un delito grave. Es un delito grave que pues se suscita prácticamente incluyendo o peligrando estos derechos. Derecho a la integridad física, derecho a la propiedad, derecho a la libertad. Bien, a la libertad. ¿Y a qué libertad será cuando hablamos, por ejemplo, de libertad, ¿no? Dentro de uno de los bien jurídicos protegidos, la libertad. Se refiere a la libertad, ¿no? De este delito se va a alimentar o se va a dotar, por ejemplo, de otros delitos como puede ser secuestro. Bien, entonces, en un supuesto secuestro, los integrantes de esta banda, de esta organización delincuencial, que están agrupados con la finalidad de cometer delitos, realizarán el acto extorsivo cuando tienen, por ejemplo, secuestrado a alguien. ¿Por qué? Porque solo a través de esta extorsión será viable poder obtener el fin que persiguen, ¿no? Eso es por una parte. Eso es cuando, por ejemplo, el secuestro, ¿no? Cuando existe el secuestro de por medio, también un concurso de delitos. También a la libertad de disposición de un bien, te exigen a que le entregues, ¿no? Te extorsionan. Esa conducta de exigir, ¿no? Que lo depositen o que le des el dinero a cambio de tal, es extorsión. Esa es la conducta que el Código Penal reprime. Bien, estamos hablando de la naturaleza jurídica, en donde hemos dicho que el delito es pluriofensivo, ya que ataca no solo a un bien jurídico, sino a más de uno, como la propiedad, integridad física y la libertad. Bien, aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos, en la imagen se puede apreciar. Voy a preguntarle, ¿se está compartiendo? Está compartiendo la pantalla, dice, ¿no? Sí se está compartiendo, ¿verdad? ¿Alguien puede abrir su audio? Sí, doctor, sí se está compartiendo. Perfecto, gracias. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen podemos apreciar un sujeto con el teléfono móvil y tiene ¿no? ahí de rodillas a una persona, ¿no?
a una persona con los ojos vendados. Esta es la modalidad clásica de la extorsión con secuestro, ¿ah? Con secuestro, ¿no? Secuestro extorsiva. Esta modalidad es muy aplicada, muy utilizada. Quienes vemos el área, nos dedicamos al, ¿no? Al litigio en el área penal, por ejemplo, para nosotros es bastante común estos casos, ¿no? Que no se hagan público es otra cosa, pero que sucede ampliamente. En la jurisdicción que suelo estar más tiempo, que es Lima Norte, se aprecian o los expedientes fiscales, policiales, judiciales. Hay una preponderancia de este tipo de modalidad, ¿no? Típico, por ejemplo. ¿Cuál es la modalidad que se está usando hoy en día? Eh, Existen de por medio un marcaje, ¿no? Un marcaje, reglaje a personas o personalidades que tienen cierta posibilidad económica. Bien, que esto tampoco va enmarcado a cualquier persona, ¿no? Está direccionado a una posibilidad de lucro. Bien. Entonces, una vez que identifican, marcan a ese sujeto activo, pasivo, y se toman el tiempo. Se toman el tiempo de hacerlo un día, una semana, ¿no? ¿Por qué? Porque el provecho que van a obtener, según sus cálculos, ¿no? Costo-beneficio en derecho penal económico, podemos decir, es, vale la pena, ¿no? Vale la pena. Entonces, invierte, ¿sí? Invierte. Hay personas que se dedican a ese seguimiento. Cuando este sujeto, por ejemplo, está en un restaurante, comió o algo, ¿no? Entonces van y ya tienen todo preparado y lo secuestran. Se lo lleva. Luego, si está acompañado, pues se deshacen de sus acompañantes y solo se lleva a quien puede pagar. Bien, a quien puede o tiene capacidad de que sus familiares puedan encontrar el dinero o acumular el dinero a efecto de llenar las pretensiones de estos delincuentes. Bien, esos casos son muy seguidos. Y comienza los actos extorsivos permanentes, ¿no? De forma cambiante. Y también los extorsionadores tienen cierta cualidad de que van entendiendo que a veces que el monto que piden es demasiado o sufren decepciones en cuanto a sus expectativas, que no era a quien tenían que extorsionar, a quien tenían que secuestrar, ¿no? Y al final terminan pidiendo, pues no casi lo que pueda el familiar, ¿no? Bien, hay que entender que cuando se realiza los secuestros, pues normalmente los golpean, ¿no? Los lesionan. Allí entra lo que viene a ser la integridad, ¿no? La integridad física, psicológica también, porque tiene secuestrado una semana, 15 días, podría pasar los días, ¿no? Y pues los delincuentes generalmente en este tipo de delitos no buscan matarlo, ¿no? Porque lo que buscan es un provecho. No obstante, podría desencadenarse también esa acción. Podría haber posibilidad de que se le pueda ir la mano, es un cardíaco, etcétera, ¿no? Muy bien, el tipo penal. Elementos del tipo. Cuando hablamos de un delito debemos estudiarlo, ¿no? En su configuración interna. Esto es, por ejemplo, el elemento del tipo. Los elementos de tipo son base para poder identificar un hecho y convertirlo al tipo específico a la cual voy a perseguir si soy fiscal. O si soy abogado, fiscalizaré si el fiscal ha hecho una debida subsunción. Si no lo ha hecho una debida subsunción, le diré al juez que corrija la fiscalía, porque se estaría tratando de un error, una tipicidad, porque no concurre elementos objetivos del tipo. Bien. ¿Y qué cosas son los elementos objetivos del tipo en el delito de extorsión, por ejemplo? El uso de la violencia o intimidación. ¿Es una exigencia legal? Sí, es una exigencia legal. ¿No?
de tipicidad, por principio de legalidad, se exige que la tipicidad ¿no? sea precisa. Entonces, por ejemplo, el artículo 200 nos dice que cualquier sujeto, pero que cometa mediante violencia o amenaza, obligar, ¿sí? Obligar a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o tercero una ventaja económica. O sea, que incluso actos extorsivos no está direccionado solo a una persona natural, sino va más allá. Se puede extender a una institución, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero, debe existir violencia e intimidación. Seguidamente, que se obligue, o sea, debemos encontrar en él el verbo obligar, verbo rector, condición de la acción para poder identificar la posibilidad. Dice, obligue al sujeto pasivo a actuar de una manera no querida por él. Justamente allí está la vulneración a la libertad también. La libertad de hacer, ¿no? Conforme a mi libertad, a lo que yo decido hacer, no a lo que me mandan a hacer. Eso ya es coacción, ¿no? Mediante obligar o coaccionar. Y la consumación debe, ¿no? Además, la consumación, por ejemplo, dice, es cuando se realiza o se omite un acto o un negocio jurídico en este tipo de delito. El crimen organizado, por ejemplo, ya no solo tiene en todo caso, su delito más importante al narcotráfico, ¿no? Ahora, para obtener dinero, coaccionan principalmente a comerciantes. O sea, les dicen que si no aportan, ¿no? Si no aportan dinero, pues pueden sufrir consecuencias, ¿no? Hay extorsiones, por ejemplo, en grandes empresas, instituciones que cobran cupos, por ejemplo, esos son medio extorsivos, ¿no? Eh, por ejemplo, los medios para consumar el delito de extorsión, ¿no? Para que se realice esta acción, eh, si bien está contemplado en el artículo 200, amenaza, violencia, ¿sí? A una persona, ¿no? Para obligar a una persona. Esta debe tener una exigencia o para que tenga un desprendimiento económico, ¿no? Y la amenaza es a efecto el anuncio o propósito de causarle un mal, un daño lesivo a la persona. Es en el caso, por ejemplo, del secuestro, por ejemplo, va a figurar efectivamente la amenaza, ¿no? O me das el dinero, que te estoy pidiendo $1.000.000, o te mando su cabeza o su brazo, ¿no? Suelen decir. Eh, Así lo ha señalado, por ejemplo, el expediente 2528 de 1998 en la Corte Superior de Justicia Penal de Lima. Por ejemplo, ¿en qué momento se configura el delito de extorsión? El expediente 1057-2001, Huánuco, dice la segunda sala penal: para que se consume el delito de extorsión, es necesario que la víctima cumpla con entregar el dinero solicitado. ¿Bien? Situación que no se produce si el agraviado es liberado. O sea, es necesario que se haya consumado, ¿no? El delito se haya agotado.
Entonces, esto nos da a entender de que la tentativa viene a ser, conforme al artículo 16 y 200 del Código Penal, ¿no? Constituye, por ejemplo, haber realizado llamadas anónimas al agraviado, realizar, señalando falsamente pertenecer, por ejemplo, a una banda tal, ¿no? El delito citado, por ejemplo, no se consuma, ¿no? En tanto, si bien se realizó el depósito, pero esto no fue eh, apropiado por la inculpada, al ser detenida antes de retirarlo del banco, porque son detenidos, por lo que ha quedado en un nivel de tentativa. Entonces, en ese contexto, lo que se va a realizar es considerar cierta, al momento de determinar la pena, se considerará este hecho. Bien, esto, por ejemplo, pueden verificar en el expediente 98-0225 Guaylas. Y, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre delito de extorsión, delito de robo? Eh, la Ejecutoria Suprema del 26 de mayo del año 98, recurso nulidad 120, 2004, Arequipa, nos dice que estando la forma y circunstancia de la comisión de los hechos, se llegó a establecer que concurren elementos objetivos y configurativos del delito de extorsión, puesto que los procesados usando como modos facilitadores, ¿no? La vis compulsiva o intimidación con amenaza a la víctima a hacer la entrega de ventaja patrimonial económica consistente en una suma de dinero, ¿no? En una suma de dinero. En delito de robo, la acción se consuma cuando se produce el apoderamiento ilegítimo de un bien mueble sustrayendo del lugar donde se encuentra. E igualmente concurren los modos facilitadores, ¿no? Vis compulsiva y vis absoluta. Pero en este caso, o sea, en el de robo, es entendido como arrebato, posterior huida del sujeto, ¿no? Usando igualmente la violencia para ¿qué? Doblegar a su víctima, ¿bien? La capacidad defensiva que éste pueda tener. Situación que no concurre en el delito de extorsión. ¿Por qué? Porque en este tipo penal el sujeto activo usa la coacción. O sea, la amenaza a través de una distancia, ¿no? Ese sería el medio de violencia, de la coacción. Por ende, el verbo rector es obligar, así dice esta ejecutoria, o sea, obligar a otro, ¿no? Por lo que estos delitos son excluyentes. Cuando existe una cierta problemática en cuanto a la tipificación, hay que volver a ver la estructura, ¿no? La estructura que hemos dicho, la naturaleza jurídica de cada tipo, a efecto de realizar una debida interpretación y una subsunción. De otra forma, no vamos a poder diferenciarlo, ¿no? Podemos cometer ciertos errores en su tipificación. Y bueno, la diferencia también del delito de extorsión con secuestro, muchos creen que cuando existe el delito de secuestro, eh, sí o sí, pues nos va a llamar ¿no? El sujeto activo, el delincuente, a efecto de pedirnos un monto, ¿no? Dinerario, a efecto de dejarlos libres. Bueno, esa acción de que te va a llamar, pues, ¿no? O de repente te robó el vehículo y quiere ofrecerte cierto negocio jurídico, ilegal obviamente, a cambio de que te entregue el vehículo, debes depositar una suma de dinero en una cuenta, ¿no? O las extorsiones también desde los penales. Por ello, el tipo penal de extorsión señala como modos facilitadores lo siguiente: cuando la gente utiliza violencia o amenaza o manteniendo en rehén a una persona y con ello obliga
¿A qué? A entregar una ventaja económica, obviamente indebida, o de cualquier índole, ¿no? Porque puede exigir del sujeto, bueno, no tienes dinero, pero ¿qué vendes? Bueno, yo tengo una tienda de artefactos. Bueno, tráeme 4 laptops, puede exigir, ¿no? Entonces, en consecuencia, podemos decir que, por ejemplo, en esta ejecutoria suprema del 15 de julio del año 2004, recurso de nulidad 1195-2004 Lima, señala, ¿no? Por ejemplo, eh, que en el caso de autos se ha mantenido en rehén a un menor de edad con ánimos eminentemente lucrativos. En consecuencia, se está frente a un secuestro extorsivo, comisivo. Sin embargo, atendiendo a que el móvil del agente es solo lucrativo, es procedente que en aplicación del principio de absorción, el delito de secuestro quede subsumido en el de extorsión. En realidad, esto de absorción, que el principio de absorción, también puede ser un concurso aparente, ¿no? de leyes, ¿no? Cuando se suscita, por ejemplo, varios supuestos delitos independientes, pero son de penalidades graves y por principio, por ejemplo, de lesividad, y otros principios, en este caso, por esta sala, esta ejecutoria suprema del 15 de julio, ha considerado el principio de absorción, o sea, calificar esto como solo como delito de extorsión, ¿no? Ya el delito de secuestro para ellos queda de lado como delito independiente, pero que se habría valido del secuestro para extorsionar, ¿sí? Para extorsionar. Bien, entonces eso referente la, a lo que es el delito de extorsión. El delito de chantaje está también dentro de esta unidad que se nos ha encargado, a este diplomado. El delito de chantaje ha sido incorporado, como bien había señalado, ¿no? Recientemente, y lo vamos a encontrar en el artículo 176, ¿sí? 176. Han sido incorporados el artículo 176A, artículo 176B, acoso sexual, y artículo 176C. El delito de chantaje es nuevo en nuestro país, pero era, por cierta forma, si bien amerita en algún momento, pues, no su viabilidad a través de una norma positivada en un catálogo sustantivo, ¿no? Pero por fines de aplicación, ¿no? De aplicabilidad para los operadores del derecho, pues se ha tipificado y nos dice que el que amenaza e intimida a una persona por cualquier medio, incluyendo el uso de tecnologías eh, uso de tecnologías de la información o comunicación, ¿sí? Para obtener de ella una conducta, un acto de connotación sexual, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años e inhabilitación según corresponda conforme a los incisos 5, 9, 10 y 11 del artículo 36. Esta prohibición legal, como verán, exige también ciertos verbos rectores, ¿no? Esto es amenazar e intimidar. ¿Bien?
amenazar e intimidar. Eh, los delitos, por ejemplo, aquí podemos ver la difusión de imágenes de contenido sexual cuando sin, ¿no? Cuando sin autorización se difunden imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual de cualquier persona que se obtuvo, ¿no? Con su consentimiento. Pena de 6 años, 2 a 6 años. Acoso, en la modificación fue quien vigila, persigue, hostiga, asedia, busca establecer contacto, cercanía con una persona de 4 a 7 años. El chantaje lo tenemos al final, ¿no? Es cuando se amenaza o intimida a una persona para obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual. Bien. Esto, por ejemplo, se extiende, este delito se puede extender también a fines eh, patrimoniales. En ese caso, estamos hablando lo que por derecho eh, comparado se llama sextorsión. En México se aborda de esa forma, ¿no? La sextorsión, que viene a ser que si bien la tecnología hoy en día es una herramienta, ¿no? Útil para muchas tareas u oficios, profesiones, nos facilitan el trabajo, pero también es un camino bastante idóneo, importante para chantajear, ¿sí? Para chantajear, cometer delitos, si se utiliza de forma incorrecta. Y esto se conoce pues como el famoso sexting, el cual radica en mandar fotos o videos de contenido sexual por medio de dispositivos electrónicos a alguien parcial o totalmente desnudos con el ánimo de presumir, seducir o simplemente por diversión. Lo que no se toma en cuenta es que el contenido enviado es contenido del cual se pierde control y no podemos manejarlo, pues queda libre, ¿no? Al uso de las personas a las que le enviaste. Eh, este es el típico caso, amigos, colegas, este es el típico caso que te aparece una chica bonita, ¿no? Sexy supuestamente en fotos, y de pronto te habla, ¿no? De la nada te habla, te escribe. Y bueno, el sujeto pasivo cree que le ha llamado la atención a alguien, ¿no? A alguien importante, a alguien bonita, supuestamente. Lo que no sabe es que detrás de esa imagen no necesariamente puede ser una fémina, no necesariamente. Puede ser que sean sujetos desde las prisiones, por ejemplo. Bien, entonces a partir de allí hay que tener cuidado, porque la información que puedas estar enviando o la conversación que puedan estar tornándose por ahí algo atractivo, algo bonito, puede estar siendo grabado, manipulado, a efecto de que con esa información puedan llegar a extorsionarte, chantajearte, es la palabra ya con esta modificatoria del Código Penal, en donde tipifica el hecho con el decreto legislativo 1410, ¿sí? Entonces, lo curioso es que en el Perú no creo que haya esas denuncias, ¿no? No ha habido esas denuncias de sextorsión, pero estoy seguro que hay muchos casos, ¿ah? Estoy seguro. El chantaje sexual, pues, ¿no? Y la pena es relativamente alta. Vamos, ¿cómo abordamos este delito? Su aplicabilidad, porque vamos, una norma que no pueda ser perseguible, aplicable, ¿para qué sirve? ¿No? Esto va a ser para rellenar el código.
Si estamos diciendo de que el chantaje se da a través de medios electrónicos, de alta tecnología, ¿no? Utilizando seudónimos, fotografías falsas, seducen a un sujeto pasivo, como le estoy comentando, la modalidad de sextorsión o el sexting, le dice, mira, mándame un videíto tuyo, yo te mando un videíto mío y luego mándame tú, ¿no? En ese toma y dame de videitos, la chica que se había desvestido en su momento, que normalmente son grabaciones o videos, de pronto le manda un link y el sujeto que piensa que lo ha pasado bien, abre ese link y el link contiene su video solo del desnudo, ¿no? Ese video va a ser utilizado por estos delincuentes, va a ser utilizado con un fin de sextorsionar, o sea, extorsionar. Va a amenazar con enviar a sus contactos, amigos, familiares, si es casado, esposa, ¿bien? Aparte de la buena reputación, se ve en peligro otros factores económicos, anímicos y demás. A cambio, ¿qué exige este sujeto, estos delincuentes? Exigen dinero, ¿no? Exigen dinero. Dice que la deposites tanto, ¿no? El que expresa estos delitos. Por eso son pocos los que denuncian estos delitos. He visto más en expedientes de otros países, en México, en Colombia, por ejemplo. Es común denunciar estos actos, ¿no? Muy bien, de repente un poco por la vergüenza, ¿no? Pero está legislado y, claro, la utilidad, ¿cómo podemos perseguir esto? Es que la policía de alta tecnología debe ser quien desarrolle la fase investigativa, es quien debe tratar de ubicar a estos delincuentes a través del sistema, ¿no? De las tecnologías, del rastreo tecnológico, del rastreo tecnológico. Muy bien. Bien, amigos. Ahora, colegas, vamos a dar un paso diferente. Dejamos los delitos contra el patrimonio que hemos concluido y como tenemos tiempo todavía, vamos a tocar el delito de tráfico ilícito de drogas, que es muy importante por su utilitariedad, por su necesidad de abordar este tema de tráfico ilícito de drogas, uno de los delitos también populares en nuestro país, muy populares, toda vez de que el Perú es uno de los países mayores productores de droga, ¿no? De droga. Cuando hablamos de delito de tráfico ilícito de droga, debemos saber que estamos entrando a la sección segundo de delitos contra la salud pública. Bien, delitos contra la salud pública. Ello nos tiene que hacer entender que va a comprender varios tipos de modalidades de tráfico ilícito de drogas. Por ejemplo, el tipo base del delito de tráfico ilícito de drogas, o sea, el legislador ha considerado la tipificación del artículo 296, ¿no? El artículo 19 del decreto legislativo 824 del 24 de abril del año 1996, ¿no? Ha tipificado en el artículo 296, promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, ¿no? Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas. Lo cual, conforme vemos en nuestras diapositivas,
Está en pausa. Dejar esto. A ver qué ha pasado. No puedo compartir. Estoy compartiendo, ¿sí? A ver, a ver. Vamos a volver a compartir, a ver. Ahí, ¿no? Estamos compartiendo ahí, ¿verdad? Bien. Las características de la política penal nacional relativa al tráfico y consumo de drogas, por ejemplo. Cuando hablamos de un delito o de un grupo de delitos, hay que entender que este está diseñado para reprimir, ¿no? A través de una política criminal, por ejemplo, contra el tráfico ilícito de drogas, así como hay diseño de políticas contra delitos contra el patrimonio, ¿no? Las modalidades de arrebato, delitos violentos, ¿no? De todas las modalidades que hemos conocido. Y también existe política criminal con delitos sexuales, que va a ser después de este grupo de delitos, vamos a tocar temas sexuales. Existe, obviamente, un diseño de política nacional relativa al tráfico y consumo de drogas. Bien, hay permisibilidad de consumo, sí, no está prohibido consumir en el país. Lo que está prohibido es su tráfico, ¿sí? O su, como dice nuestro código, el favorecimiento, facilitación ilegal, ¿no? Para ello hay que entender la criminalización de tráfico ilícito de drogas, criminalización de la comercialización de materias primas e insumos. O sea, si queremos atacar al tráfico ilícito de drogas, ¿sí? A través del tráfico ilícito de drogas, como instrumento de política criminal usando el derecho penal, vamos al inicio, ¿no? Antes que se produzca, ¿sí? Antes que produzca la, la droga. Esto es, antes de que se cree el producto en su concepción inicial. Criminalizamos la comercialización de materias primas e insumos. Por ejemplo, la venta del queroseno, ¿no? En nuestro país ya fue. Criminalización de la posesión para el tráfico ilícito. Criminalización de conductas promotoras del consumo. No criminalización del consumo personal. Como sea, nuestro sistema jurídico no prohíbe el consumo, ¿no? Personal. No obstante, eso no quiere decir que el sujeto consumidor de drogas puede tener o pueda ser hallado con 1 kilo de cocaína, por ejemplo, ¿no? Sí, pero es para mi consumo. Está bien, porque incluso podemos pensar que el sujeto compró por mayor, ¿bien? Y se abasteció para la pandemia, por ejemplo, 4 bolsas de pasta básica, pero la criminalización exige también que al consumidor se le dé la posibilidad de que solo puede tener para su consumo cierta cantidad. Superado esa cantidad, estamos entrando a un terreno de la prohibición penal, de la represión. Te juro que no era solamente para mi consumo, está bien, pero supera, logramos, ¿no? Logramos permitido, ¿no? O sea, lo que quiere decir el legislador es que si tú eres consumidor, tendrás que abastecerte de a poco. Solo así podía creer que era para tu consumo. Más allá de lo permitido, entramos a un tema de una presunción de comercialización, favorecimiento, ¿sí? Lo más probable es que tú vendas. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quisieron decir.
Características de la política penal internacional relativas al tráfico y consumo de drogas. Por ejemplo, visualización del problema de la droga desde una perspectiva económica y de seguridad nacional. Esto atañe al país, a Perú, siendo uno de los países productores. Entonces, ello le va a dar un sitial un poco peligroso, donde se produce la droga, donde también se va a comercializar, ¿no? Se va a enviar, se va a realizar envíos internacionales. Eso generará mafias, generará que los campesinos dejen los productos alternativos o los productos de pan llevar para dedicarse al cultivo pues, de droga, ¿no? Y con ello el Perú no se encontraría dentro de la perspectiva internacional de erradicar el consumo de droga, ¿no? Que es lesivo, es un delito contra la salud pública. Otra perspectiva es la consolidación del modelo geopolítico estructural de intervención. Bien, en la región Perú, Colombia, Bolivia, ¿no? Son los países productores de primer orden, ¿sí? De primer orden, que van a ser el origen de las cocaínas para el mundo. Además, detección de decomiso de los capitales de las organizaciones criminales que activan el tráfico ilícito de drogas. Esto estamos hablando de política internacional, ¿bien? El tráfico ilícito de drogas, si bien el receptor final de la droga, o sea, el consumidor final de la droga, no está en nuestro país, de repente, porque nuestro país no es un país eh, tanto de consumidores de droga, ¿no? Según Cedro, arroja cierto porcentaje de consumidores, ¿no? Pero que también es sostenible, es una verdad real que naturalmente el tráfico en nuestro país se realiza con fines de producción y de venta al extranjero. Ello, por ejemplo, genera ganancias. Esas ganancias son ganancias de origen ilícito, ¿no? Por ejemplo, los lavados de activos inicialmente pues tenían delitos previos, no independientes, pero generadores de este delito, que al final terminaban o la acción final del lavado de activos es insertar el dinero, ¿no? De origen ilícito al mercado. Una vez ingresado al sistema de cambio, al sistema monetario, a nuestro sistema ¿no? de mercado ya, este dinero ha dejado ya ese revestimiento ilícito. Eso es lavado de dinero, lavado de activos, de un producto, de un acto delictivo, de hechos delictivos, ¿no? Entonces, justamente es lo que aquí se pretende repeler a través del derecho penal. Para ello, por ejemplo, esos capitales, una vez insertados en el flujo monetario de nuestro país financiero, será perjuicioso para nuestro país, a razón de que está ingresando un dinero no legal y no dentro de la percepción económica de banca de nuestro país. Eso realiza al final, ¿no? Un desbalance eh, en cuanto se refiere al control de capitales, ¿no? Bien, el control del movimiento y suministro de las sustancias precursoras o insumos químicos para la producción de drogas, como lo que les dije, les señalé, el querosene, ácido, la mica y todos los elementos que son básicos para poder, por ejemplo, extraer la droga de la hoja de coca.
eso debe ejercerse un control, ¿sí? Ya está penado. No puedes llevar querosene superado tal cantidad, ¿no? Y tiene su propia penalidad también. La cooperación judicial como vía necesaria para la eficacia del sistema penal contra el crimen organizado. El delito de tráfico ilícito de drogas debe ser uno de los delitos en donde se ha generado el crimen organizado, las mafias, ¿bien? Sí, es así. Nace en Italia, ¿no? En Italia, tiene su origen allá en Italia, y justamente, si bien otras mafias, pues, han tenido ciertos inicios, ¿no? No necesariamente en Italia, sino en Estados Unidos, en el periodo, ¿no? Eh, de la prohibición de la venta de alcohol, por ejemplo, y las mafias pues traficaban alcohol, ¿no? Porque eran muy requeridas. Hubo un tiempo en donde la economía norteamericana prohibió la venta de alcohol, de licores. Entonces el alcohol era valiosísimo. Estamos hablando de las mafias sicilianas que se dotaban de estos ilícitos mercancías, o sea, de whiskies, ¿no? A efecto de poder traficarlas, ¿no? Y de esa forma, pues han realizado grandes fortunas en Estados Unidos inmigrantes italianos. Pero también en Italia misma nace otras organizaciones en donde, pues sí, el tráfico ilícito de drogas es uno de sus fortalezas. Por ello, es necesario romper con ciertos segmentos de imposibilidades jurídicas internacional o de no compatibilidad legislativa, normativa. eh, entonces, esas figuras que imposibilitaban, por ejemplo, traer a un sujeto que cometió el delito en Perú desde Italia era difícil, ¿no? Aparte de ello están los convenios internacionales referentes a extradición, ¿no? El Perú tiene convenios, sí, con muchos países, son algunos con los cuales no tiene. Eh, por ello, a eso hace referencia cuando decimos la cooperación judicial como vía necesaria, ¿sí? De la eficacia del control del crimen organizado. Por eso, crimen organizado se conoció su perfil más claro con el tráfico ilícito de drogas. En nuestro país, trata de personas. En nuestro país, con la minería ilegal, ¿no? U otros. El desarrollo de nuevas tecnologías de investigación criminal. Interesante, ¿no? Todo lo que es crimen organizado o nuevas formas de criminalidad son bastante interesantes. Estamos hablando de nuevas técnicas de investigación criminal. Esto obedece a que los delitos que se perseguían de forma tradicional ya no se puede. O sea, el proceso, cómo se utilizaba anteriormente a delitos convencionales, hoy en día son obsoletos, o bueno, en todo caso poco prácticos. Por ello, las nuevas técnicas de investigación criminal será necesario. Eso se llama un paso a la criminalidad o flexibilizar ciertas garantías procesales, ¿bien? O limitar ciertas posibilidades, por ejemplo, de eh, generar impunidad. Esto es a través de diseños procesales en donde coadyuven a una rápida persecución por parte de las fiscalías, ¿no? Estamos hablando de delitos no convencionales, porque cuando hablamos de crimen organizado, ¿no? Y más aún internacional, es difícil perseguirlo utilizando nuestro habitual mecanismo procesal. Para eso están figuras hoy en día, figuras nuevas, novísimas, ni tan nuevas, pero que nacen con el Código Procesal Penal, tales como procesos especiales de colaboración eficaz, por ejemplo, ¿no? Colaboración eficaz, testigo protegidos y todo eso que pueda ser favorable a una rápida intervención del Estado. Muy bien. El tráfico ilícito de drogas, en síntesis, entramos al delito
El Código Penal lo contempla, como les había señalado en el artículo 296, la prohibición penal sustantiva, con circunstancias agravantes en el artículo 297. ¿Sí? Artículo 97 tiene unos puntos de agravantes, agravación, y las circunstancias atenuantes se encontrarán en el artículo 298 del Código Penal. Bien, y finalmente estaremos ante tipos especiales. Esto es, bien, entonces, por ejemplo, comercialización y cultivo de amapola, marihuana o siembra compulsiva, el artículo 296A, ¿no? Los tipos especiales. Tráfico de insumos químicos, artículo 296B. Descripción, administración, expendio indebido de medicamentos fiscalizados, artículo 300. Instigación al consumo de drogas, 302, y consumo involuntario de drogas, artículo 301, ¿no? Tipos especiales de tráfico ilícito de drogas. ¿Qué cosa es droga? Bien, hablamos de, ¿no? Hablamos de droga, de tráfico ilícito de drogas, pero tenemos que conocer qué cosa es droga. Droga, lo que caracteriza, identifica a las sustancias calificables como drogas es producir alternativa o conjuntamente los efectos conocidos como dependencia psicológica, dependencia física, síndrome de abstinencia, síndrome de tolerancia. Bien, eso que estoy señalando es grave, ¿no? ¿Y grave para quién? ¿Grave para el banco? No, es grave para la salud pública. Y la salud pública, si bien es un ente abstracto, que con la lesión ya a este bien jurídico se va a objetivizar. Esto es, incrementará las estadísticas de consumo de drogas. Es un daño psicológico, dependencia física, y todo esto acarrea problemas familiares, una cadena de problemas. Bien, esos eran conceptos dogmáticos, ¿sí? Tenemos que abordar siempre también temas dogmáticos, casuísticas. El artículo 296, habíamos dicho que teníamos, ¿no? Tráfico ilícito de drogas en 4 puntos. Tipo básico, circunstancias agravantes, circunstancias atenuantes y tipos especiales. Vamos a hablar del tipo básico. Primero, la promoción, favorecimiento o facilitación del consumo ilegal de drogas mediante acto de fabricación, tráfico. Esto viene a ser un delito de peligro concreto. Peligro concreto. ¿Y por qué peligro concreto y no abstracto? Porque peligro abstracto es aquel supuesto delito que se está cometiendo, pero que no se ha materializado esos efectos. En caso de peligro concreto, esto se materializa, exige materialización, ¿sí? La droga no es un invento, no está flotando en el aire, ¿no? Posesión, y le encontraron con la droga, es un delito concreto. Pero por ejemplo, posesión, ¿con qué fines, no? De consumo, de comercialización, ¿sí? Comercialización, la prohibición. Bien, la posesión de drogas con fines de tráfico ilícito de drogas. Segundo párrafo, delito abstracto. Suministro, producción o comercialización de materias primas, insumos destinados a la elaboración de drogas, actos, fines
de promoción, facilitación, financiación, tercer párrafo, viene a tener una criminalización autónoma de formas específicas de participación y de actos preparatorios. O sea, al momento de realizar la configuración jurídica de este delito, se señalará que son formas específicas de participación en actos preparatorios, ¿no? Que también tiene su propia regulación penal. Y la conspiración para delinquir, cuarto párrafo del artículo 296, criminalización autónoma de formas específicas de participación de actos preparatorios. Entonces, el contenido y básico, el tipo básico del artículo 296 del tráfico ilícito de drogas, nos dice que el que promueve, favorece, facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas mediante actos de fabricación o tráfico será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 8 ni mayor de 15 años, y 183 a 75 días multa e inhabilitación conforme a los artículos 36, 1, 2, 3, 4, numerales. Bien, aquí vemos, por ejemplo, la amapola, mucho dinero, y tenemos también al cannabis sativa, ¿no? Faltó la pasta básica, ¿no? De cocaína, que aquí lo tenemos. El segundo párrafo, el delito de comisión abstracta, en toda configuración abstracta de tráfico ilícito de drogas, es el que posea drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas para su tráfico ilícito será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 12 años y con 120 a 180 días multa. El tercer párrafo, la criminalización autónoma, es, por ejemplo, quien provee o formas específicas de participación. El que provee, ojo, proveer, por ejemplo, insumos, es estar inmerso dentro de la prohibición penal. Produce, acopie, comercialice materias primas o insumos para ser destinados en la elaboración ilegal de drogas, cualquiera de sus etapas de maceración, procesamiento o elaboración, promueva, facilite, financie dichos actos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años y con 60 a 120 días multa. Bien, ¿y cuáles serán esos insumos, no? ¿Serán cualquier insumo? ¿Será, pues, unas botas, en donde supuestamente a esos lugares hay que ir, no lejos, en donde pisan la droga, ¿no? ¿Será una bota hacia un insumo? Son ciertos elementos, ¿no? Esto es, por ejemplo, aquí ponen, ¿no? Son instrumentos o artículos específicos para que funcione esta producción. Por ejemplo, estos balones de aquí están llenos de ácido o que para poder que la coca se desprenda de la droga, ¿no? Aquí hay cantidad de ácidos que habrían sido recuperados, detenidos. El cuarto párrafo, criminalización autónoma de formas específicas, por ejemplo, dice el que toma parte de una conspiración de dos o más para promover o facilitar el tráfico ilícito de drogas, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 5 ni mayor de 10 años. La conspiración. Las circunstancias agravantes del tráfico ilícito de drogas es importante abordarlo, importantísimo, porque es muy práctico al momento de su aplicabilidad. Esto es, por ejemplo, en el artículo 297, la pena privativa será no menor de 15 ni mayor de 25 años. Es altísimo la pena, ¿no? De 180 a 360 días multa. ¿Cuándo? 5 agravantes. El agente comete 8 agravantes. Cuando el agente comete hecho abusando del ejercicio de la función pública, el agente tiene profesión de educador, se desempeña como tal en cualquiera de los niveles de enseñanza, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Las circunstancias agravantes viene a ser por
primero, por la condición del agente, ¿bien? Por el lugar de comisión, por el modo de ejecución, por el destinatario del tráfico ilícito de drogas, por la pluralidad de agentes, 5, y 6, por integrar una organización criminal, 7, por excesiva cantidad objeto de acción del delito. Y eso, por ejemplo, ¿cómo se puede abordar? Por ejemplo, por la condición personal del agente. El agente comete derecho abusando de ejercicio de la función pública. El alcalde o gobernador regional que lleva en su camioneta, aprovechando que no le van a revisar a él, cierta cantidad de droga o insumos para su elaboración. 2, por el lugar de la comisión del delito. ¿A qué atañar a ello? El agente tiene la profesión de educador, desempeña como tal en cualquiera de los niveles de enseñanza. Bien, realizar estos actos vendiendo un profesor de primaria o secundaria que se pone a vender droga a sus alumnos o lo instiga a que estos consuman. Bien. Cuando hablamos por el modo de ejecución, diremos que el agente es médico, farmacéutico, químico, odontólogo o ejerce esta profesión sanitaria. Bien, modo de ejecución, ¿cómo lo ha ejecutado? Por el destinatario del tráfico. El agente vende drogas a menores de edad o los utiliza para la venta, emplea una persona inimputable. La siguiente, el hecho es cometido, cuando dice pluralidad de agentes, el hecho es cometido por 3 o más personas o calidad de integrantes de una organización criminal. Bien. Y por excesiva cantidad del objeto de la acción del delito. Excesiva cantidad, ¿no? De la acción del delito. Estos que comercializan, ¿no? Altísimas cantidades, ¿no? 10 kilogramos, por ejemplo, de clorhidrato de cocaína, 5 kilogramos de látex de opio o 500 gramos de sus derivados y otras. Las circunstancias agravantes de segundo nivel o grado, dirigir una organización criminal por financiamiento a actividades terroristas y las circunstancias de primer grado por la condición personal del agente, ¿no? Ya se había señalado, el agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función pública, el agente tiene la profesión de educar o desempeña como tal en cualquiera de los niveles de enseñanza, esos casos sí existen, era un profesor quien había estado instigando al consumo de drogas, ¿no? O permitió. Agentes médico, farmacéutico, y aquí está de forma resumida lo que hemos señalado. Por lugar de la comisión de delito, el hecho es cometido en el interior y inmediaciones de un establecimiento, por ejemplo, un colegio. Por el modo de ejecución, la gente utiliza a un menor de edad, ¿no? O a un inimputable. Por el destinatario del tráfico ilícito de drogas, agente vende drogas a menores. Por la pluralidad de agente, inciso sexto, el hecho es cometido por 3 o más personas. Por integrar una organización criminal, el hecho es cometido en calidad de integrante de una organización criminal. Y por último, por excesiva cantidad de droga, ¿no? 20 kilos de pasta básica, 10 kilos de clorhidrato de cocaína, etc. Y las circunstancias agravantes segundo nivel o grado, lo que señalé, por dirigir una organización criminal, de hecho ligado a esta, ¿no? A este delito, como cabecilla de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas,
o insumos para su elaboración. Además, por financiamiento terrorista. El agente vale el tráfico ilícito de drogas para financiar actividades terroristas. O ellos hacen, ¿no? Los narcoterroristas pues están sirviendo a estas actividades en su origen para, usándolo o brindándoles protección, ¿no? O los extorsionan a cambio de que puedan continuar laborando en ellos. Las circunstancias atenuantes de tráfico ilícito de drogas es el artículo 298 nos da cierta viabilidad, por ejemplo, por el volumen de droga. El volumen de droga, ¿no? El artículo 298 nos dice en nuestro catálogo penal la cantidad de droga fabricada. No, la pena será privativa de libertad, no menor de 3 ni mayor de 7 años y de 180 a 360 días multa. ¿Y esto qué cosa es? Viene a ser el inciso primero: la cantidad de droga fabricada, extractada, preparada, comercializada o poseída por el agente no sobrepase a los 50 gramos de pasta básica de cocaína, derivados ilícitos. Bien. Aquí está la cantidad: 50 gramos de pasta básica de cocaína y derivados ilícitos. 25 gramos de clorhidrato de cocaína, 5 gramos látex, 100 gramos de marihuana o 10 gramos de sus derivados, 2 gramos de éxtasis conteniendo metilendioxanfetamina y otros. ¿Esto con qué intención habría elaborado el legislador, no? Esta cuantificación de la cantidad, ¿no? Y una cierta atenuante en pena. Es a efecto que, por ejemplo, no exista una cierta punibilización, un cierto exceso de punibilidad tan solo al hecho de traficar, ¿no? Sino debe haber puesto en peligro un bien jurídico, vulnerando el principio de lesividad. En todo caso, el, el magistrado, el juzgador, al momento de imponer la pena, no solo para imponer una condena, sino también para poder fijar una medida coercitiva, una medida cautelar, por ejemplo, de prisión preventiva, evaluará cuánta cantidad de droga se lo incautó a este sujeto. Y la policía, en la atestado policial, o hoy en día, informe policial, o acta de detención, acta de intervención, acta de registro personal y todas las actas señalarán de que se le encontró 200 gramos de cannabis sativa, por ejemplo, 100 paquetes de quetes conteniendo una sustancia blanquecina, pulverulenta, ¿no? Que al someterlo al pericia físico-químico, arrojó tanta cantidad, ¿no? De clorhidrato de cocaína. Entonces, el juzgador tomará como referencia la cantidad. Tomará como referencia la cantidad para efectos, por ejemplo, de no solo de emitir una condena, ¿no? Porque ha habido muchas ejecutorias en donde pues se cuestiona que el juez le habría impuesto una pena alta, pues, ¿no? Por tener en su poder, por ejemplo, 60 gramos de pasta básica de cocaína. ¿Cuál es la permisibilidad? 50 gramos. Y el sujeto tenía 27 gramos de clorhidrato de cocaína, que es alta pureza, pero solo 2 gramos superior a la prohibición penal. Y tenía 7 gramos de clorhidrato de látex de opio, la prohibición era 5. Tenía 120 gramos de marihuana seca,
y la prohibición penal era de 100. El sujeto sostiene que es para su consumo, pero la norma es explícita, ¿no? La norma es explícita. Y esto es que si el juzgador es riguroso, le llamamos también legalista. Legalista se aferra ¿no? a la legalidad, a lo que está prescrito en el catálogo penal, pues fundará su condena conforme establece la ley, ¿no? La norma. Pero también recordar de que los juzgadores, los jueces, deben realizar un trabajo de determinación judicial de la pena en base a otros principios de lesividad, ¿no? De pro homine, pro libertatis, de humanidad de la pena, entre otros. Entonces ahí entrará a significar que la cantidad sobrepasada no era tanto, pues, ¿no? Entonces incluso hasta se puede presumir que era para su consumo. Pero dentro de esta sustentación de los procesos por tráfico ilícito de drogas urbanas, se suscitan otros problemas. ¿Problemas como cuál? Problemas como, por ejemplo, eh, por máxima la experiencia se entiende que como se trata de cuantificar la droga hallada, la droga recabada al sujeto activo, existe también la posibilidad de que algunos malos efectivos policiales pues realicen allí también su maniobra, ¿no? Maniobras ilícitas, como son, por ejemplo, de sembrar las drogas. Esos temas, por ejemplo, desnaturalizan como quieran una correcta administración de justicia, una percepción combinada de ciertos elementos periféricos que los jueces no deberían ya tomar en cuenta, pero ante tanta evidencia noticiosa y también de carácter real, de vida real, que existe estos casos, entonces los jueces también le da cierta credibilidad, por ejemplo, a la defensa, cuando aduce que la droga encontrada no le pertenecía a él. Pues como se trata de 1 gramos más, entonces sí se presume que aquí ha habido manipulación de la cantidad de droga hallada y lo que se quiere pretender decir que se ha hallado, ¿no? Bien, eso, por ejemplo, lamentablemente, sí, sí es un problema, una problemática por las cuales hay mucha arbitrariedad judicial, muchos que están condenados, quizá por consumidores, ¿sí? Más que por la prohibición penal, y que la prohibición penal básica de este delito, nosotros como abogados penalistas no vamos a entrar al detalle, ya hemos hecho un trabajo dogmático en señalar, por ejemplo, las políticas criminales en ciertos especificaciones cuando abordamos tráfico ilícito de drogas, ¿no? Y las políticas nacionales e internacionales por la cual se debe conocer. No nos compete más que realizar nosotros un trabajo en base a la norma penal. Lo que es materia de sanción o la búsqueda de responsabilidad penal en delito de tráfico ilícito de drogas, conforme al 296, que viene a ser la norma genérica, la norma base o el tipo base, es el que promueve o favorece o facilita el consumo. Bien, si no se encuentra esos elementos descriptivos y normativos no coinciden, entonces estamos ante una atipicidad, una causal de atipicidad. Por ejemplo, el artículo 296C, penalización de la resiembra, ¿no? Esos casos no se dan en la zona urbana, pero se da en la zona rural. Bien, un propietario de un terreno puede ser imputado por resiembra de coca. ¿Y cómo se da esto? Llaman, por ejemplo, al despacho.
Doctor Vargas, hay un caso de allá de Santa Rosa de Ayacucho, en donde a un señor tal lo han, bueno, quiere abogado porque lo han denunciado la fiscalía por resiembra. Uy, ¿eso qué es? ¿Cómo traficaba? No, ni cargaba droga, no, no, resembraba la droga. El propietario posesionario tercero que haciendo uso de cualquier técnica de cultivo, resiembra parcial o totalmente con arbusto de coca, semillas y o almácigos, ¿sí? Está detallada la norma, ¿no? Aquellos predios de coca erradicados por el Estado. Será reprimidos con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años. Serán decomisados a favor del Estado los predios con total o parcialmente estuvieran cultivados ilegalmente con esta planta. Miren aquí, tremendo problema, ¿verdad? Tremendo problema. Vamos a ver, vamos a abordar esto porque es una problemática real que nosotros tenemos que entender como abogados que vamos a defender estas causas, o fiscales también, para que puedan establecer cierto grado de comprensión. Eh, Existe en ciertas zonas de nuestro país, o existió en el tiempo de Fujimori, una política de erradicación de coca, ¿sí? Erradicación de plantaciones de coca. Esa política se desarrolló, eh, yo considero una política un poco dura, ¿sí? Un poco dura, un poco abusiva, que creo si se hubiese tratado de otros países o con de repente mejores organizaciones sociales nacionales, pudo haber demandado al Estado una acción económica. Este sistema de erradicación consistía en fumigar desde lo alto del cielo con una avioneta, ¿sí? A baja altura, a cualquier hora, específicamente en las madrugadas, y lanzaban pues ciertos hongos, ¿no? A través de un polvo en forma de líquido. Estos al contacto con el terreno, lo que hacía era dañar las plantaciones, dañaba la tierra en general. Bien, en los lugares donde ha sufrido erradicación de plantaciones de coca, ya no crece nada. No crece nada porque se pudre la raíz. Bien, entonces, al querer matar la pulga, mató al perro también. Estas zonas en donde se realizó este mecanismo, dice según la norma, como ya están erradicadas a través de ese método de fumigación, es uno de los métodos. El otro método es que vengan macheteadores, se les conocía, en Huallaga, efectivos policiales o militares, vestidos dotados de uniforme especial, con botas, y macheteaban mecánicamente toda la coca, ¿no? La macheteaban. Y luego hacían un acta, qué zona, a quién le pertenecía y todo. En ese lugar ya no se puede sembrar droga. Si no, te aplico el 296, penalización a la resiembra. ¿Bien? A la resiembra. Eh, en el caso de la erradicación en forma de anonimato, o sea, soltando hongos desde el cielo, ahí no se puede describir si fue erradicado en esa zona, no fue erradicado, ¿no? También lo quemaba la coca y le quemaba al plátano, a las frutas, todo ya se quemaba, ¿no? O sea, dañaba. Entonces, ¿de qué cultivo alternativo podías hablar? Entonces, todo eso también crea conflictos sociales. Esos conflictos sociales, todo por esta política también de represión al tráfico ilícito de drogas. Por lo cual, el delito de tráfico ilícito de drogas es pluriofensivo, ¿verdad? No hemos hablado sobre ello. El delito de tráfico ilícito de drogas debe ser considerado uno de los delitos graves, muy pluriofensivo. ¿Por qué? Porque es pluriofensivo desde su
desde la propia droga, el concepto de droga que he señalado al inicio, desde allí es de verse que es pluriofensivo. Lesiona la salud pública, ¿sí? Salud mental, porque los efectos nefastos de la droga acarrean ciertas condiciones irreparables al sistema neurológico. La droga es neurotóxica, la pasta básica de cocaína. La sativa, cannabis sativa es alucinógena, ¿no? Eh, pero la pasta básica es neurotóxica, o sea, envenenará los sistemas nerviosos. La marihuana, alucinógenos, ¿no? Pero también, de hecho, que va a causar ciertas alteraciones, ¿no? A la integridad de la salud en general. Por ello, desde ese punto de vista, es pluriofensivo. Es pluriofensivo porque lesiona el orden monetario nacional, creando un ingreso no regulado por el Estado, sino que proviene de producto de tráfico ilícito de drogas, que es un capital extranjero ilegítimo que se inserta, ingresa, ¿no? al flujo monetario, a la circulación nacional, desestabilizando nuestro sistema económico. Dos. Tres, ¿qué más? ¿No? Produce violencia, porque dentro del tráfico de drogas existen bandas, organizaciones criminales, mafias, con las cuales se suscitarán otros delitos, extorsiones, ¿no? Secuestros y demás. Habrá también corrupción, ¿no? Autoridades de la función pública, a alcaldes, funcionarios, policías, ¿no? Miembros del ejército. Crea también corrupción. O sea, por lo cual el delito de tráfico de drogas es un derecho pluriofensivo desde esa perspectiva también. Finalmente, finalmente es también porque el país se verá como un estado, un narcoestado, ¿no? Un narcoestado que daña, ¿no? Las relaciones internacionales, la perspectiva de nación y demás. Bien, amigos. Entonces, el delito de tráfico ilícito de drogas tiene toda esa connotación dogmática, política, por la cual estamos involucrados en, si bien como abogados, como abogado litigante que soy, me dice, doctor, pero usted está a favor o en contra que vendan droga, ¿no? Porque igual va a llegar un cliente como abogado. El ser humano debe tener dos perspectivas. Uno, es la perspectiva persona, humana, parte de esta sociedad. Dos, la perspectiva profesional u oficio. Bien, esas dos deben estar debidamente enmarcadas, o sea, separadas. Como persona, me podrás hacer preguntas y yo te responderé conforme a mi concepción personal, al miedo que tengo de cualquiera de mi familia pueda, ¿no? Ser parte de la drogadicción de mis hijos. Y, pero si me pregunta, doctor, pero entonces al traficante de drogas, ¿lo puedes defender? Entonces te responderé, ¿yo a qué me dedico? ¿Soy economista? No soy. ¿Soy médico? Tampoco. Soy abogado. Soy abogado especializado en derecho penal. Eso es lo que hago, eso es lo que aprendí, eso es lo que constantemente me sigo capacitando. Eso no tiene que ver como lo que puedes pensar como persona. Uno tiene que disfrazarse de su oficio o profesión para hacerlo correctamente. Bien, para hacerlo correctamente. Esto es, defiendo a la persona, al sujeto. Defiendo al sujeto
a la persona que tiene derechos. Ese derecho es derecho a la defensa. Yo estudiaré, defenderé de una forma técnica, ¿bien? Encontraré falencias en el proceso o su relación o vinculación a dicho delito, ¿no? Buscaré estrategias como lo que debe hacer un abogado. De la misma forma, también el Ministerio Público creará, diseñará, programará, esquematizará su propuesta de tesis fiscal. ¿Bien? Entonces, esto es una lucha jurídica, ¿bien? Una lucha jurídica que no tenemos que llevarlo a casa, ¿ok? Después de una buena audiencia, el fiscal y el abogado deben darse la mano o saludarse dignamente, ambos habiendo realizado una tarea debida, una tarea conforme también para lo cual está siendo contratado y el fiscal, obviamente, debe tener ciertos dotes para que el Estado lo haya contratado, para que nos defienda la sociedad. Esto no quiere decir que el fiscal es el bueno de la película y nosotros seamos los malos de la película. No vayan a decir, el abogado deja libre, ayuda a que salgan estos delincuentes. Es que la justicia sin derecho a la defensa no existe. No existe. Es imposible la preexistencia de la justicia sin la defensa. Y esto no es de hoy ni de ayer. Esto viene de orígenes de la humanidad. No existe justicia sin derecho a la defensa. Por lo cual, si vamos a imputar a alguien, tenemos que darle las condiciones de defensa. Vamos a hablar eso en el proceso que nos vamos a adelantar más adelante. Todavía tenemos tiempo para hablar de etapa de investigación, por ejemplo, en el proceso común, diligencias preliminares, investigación preparatoria, formalización, etapa intermedia. Vamos a hablar de técnica de litigación oral, alegato de apertura, clausura, contraexamen, y por ahí podemos hablar de la teoría del caso, podemos hablar ciertos principios que subsisten, por ejemplo, dentro de un proceso común, comparado con nuestro Código de Procedimientos Penales del 3940 con el 2004. Bien, esas notables diferencias que todavía subsisten en algunos distritos judiciales y algunos elementos, pues no básicos, ¿no? Pero como les decía, como les señalaba, defender tráfico ilícito de drogas, un abogado especializado debe ser un honor porque vamos a abordar un tema muy importante y difícil como es este tipo de delitos, que tienen modalidades, ¿bien? Modalidades. ¿Puede un psicólogo, un psiquiatra avergonzarse de tratar de sanar la cabeza a un sujeto peligroso que mató a pedradas a una niña? No, porque está ejerciendo su profesión. El médico que salva a un delincuente que acaba de matar 3 personas y fue herido, ¿estará cometiendo una falta ética o tendría que eh, inyectarle una dosis de veneno y para que muera de una vez? No, justamente ahí va. La responsabilidad profesional o de oficio, nada tiene que ver con la concepción personal. La ética no va por ahí. Bien, amigos. Decíamos entonces, las circunstancias atenuantes era lo que podría reducir la punibilidad del hecho cuando se realice el trabajo de determinación de la pena, que es básico. Bien, el inciso segundo nos dice que las materias primas o los insumos comercializados por el agente que no excedan de lo requerido para la elaboración de las cantidades de droga señaladas en el inciso anterior. Lo que está tratando de decir el legislador aquí es que se ha señalado cuál era la cantidad máxima que tú puedas llevar, por ejemplo, de ácido, ¿sí? De querosene, ¿bien? Y pasado esa cantidad, se sobreentiende
que no lo llevas para fines, pues, ¿no? Para cocinar con leña, querosene, ¿no? Porque ahora hay gas. Lo estás llevando para otros elementos. ¿Y qué cosa se hace con querosene aparte de eso? Droga. Máxima la experiencia. Ah, espérate. Ácido, ¿para qué vas a llevar tanto? Ah, tengo una fábrica de tal. ¿Estás seguro? Bueno, vamos a pedir una orden judicial a efecto de hacerte un levantamiento, bien, de documentos, un allanamiento, y vamos a verificar si tu empresa realmente requiere. O te doy 24 horas de plazo, le dice el fiscal, a efecto de que eh, acredites que tu empresa se dedica a la labor de tal en donde se hace uso de cierta cantidad de ácido. Y también agrégame, le va a decir el fiscal, compras anteriores. Bien. Y queremos ver el producto, queremos ver la fórmula de lo que sale, en donde tenga que decir ácido. Difícil, ¿no? Entonces allí el fiscal tiene el paso adelante. Los tipos especiales del artículo 300 al 302 del Código Penal, eh, suministro indebido de droga. Esto es el médico, farmacéutico, químico, odontólogo u otro profesional sanitario que indebidamente receta, prescribe, administra o expende medicamento que contenga droga tóxica, estupefaciente, psicotrópica, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 5 años, inhabilitación conforme a los tal artículos. ¿No? Interesante este tipo penal, porque no solamente dice eh, eh, administra, sino también prescribir, recetar. Esto es el caso, por ejemplo, esto es el caso de las drogas que vienen en comprimidos, ¿bien? En comprimidos. Entonces, el médico está también limitado, ¿no? Por no tanto máxima de la experiencia, sino por un tema de la ciencia, ¿bien? Porque aquí, cuando se realiza, por ejemplo, un perito de parte, será médico y señalará, pues, que no, ¿quién ha dicho que debe prescribírsele tanta droga, ¿no? A este señor como parte del tratamiento, ¿no? Eso no se hace en la medicina, va a decir, ¿no? Entonces, está ese profesional sanitario, quien está encargado de la salud pública, de todas las personas, ¿no? Tiene un límite también, ¿no? Tiene un límite. Entonces, el médico no puede recetar una gran cantidad, ¿no? ¿Y por qué no? Porque dice de medicamentos y compuestos con sustancias fiscalizadas. O sea, no cualquier cosa, porque hay ciertos medicamentos que el médico podría prescribir, ¿no? Pero estas sustancias, por ejemplo, puedan estar fiscalizadas. Por eso estamos hablando de tipos especiales. ¿Y por qué decimos tipos especiales? Porque quien lo va a cometer el delito no es cualquiera. Ya no es el qué, sino el médico, el farmacéutico, el químico, el odontólogo u otro profesional sanitario. Ah, doctor, espérate, ¿y puede ser, por ejemplo, el carpintero? No, pues, es una persona en específica, el sujeto activo es una persona en especial. La prohibición es para ellos. Ah, sí, porque nadie más puede recetar. Bien, es más, esta norma como que se antagoniza entre él, ¿no? Dentro de allí, porque dice, el médico, el farmacéutico, químico, odontólogo u otro profesional sanitario, dice, que receta, prescribe o administra. Bueno, hay que entender que
solo el médico puede recetar. Quien receta la medicación es el médico o el odontólogo. Ello conforme a sus atribuciones. Ambos entienden de la fisiología médica y la farmacología. O sea, esos dos profesionales. Ah, espera, doctor, ¿y el farmacéutico químico? ¿El farmacéutico? No, el farmacéutico es quien las vende, no distribuye. El químico, quien va a producir la fórmula. Pero ellos solo se limitan hasta allí, ¿no? La prescripción médica es solo del médico y el farmacéutico. Es decir, indebidamente, bueno, u otro profesional sanitario, a menos que lo hagan ya de forma irregular, ¿no? Ya saliendo también de esa esfera de deber. El deber de administrar es del médico. De la prescripción médica no debe ser ejercida por otro. Ah, doctor, y cuando voy a la farmacia, la señorita me dice, ¿cuáles son tus síntomas? Ah, me duele la garganta. Claro, pero ellos no te recetan. Ellos te dicen, ah, bueno, yo tengo ese medicamento que te puede hacer bien y te la venden. En otros países es un acto irregular, porque eso sería una usurpación de una función específica o grado, título, ¿no? De un médico. Se está ejerciendo ilegalmente la profesión también, porque la labor del farmacéutico, del técnico en farmacia, es de vender, expender, con supervisión de un químico farmacéutico. No es la de recetar. Y si le pasa algo cuando toma esa pastilla, esa ampolla, por ello, es necesario conocer la prohibición de los agentes, ¿no? Que puedan estar inmersos. Tampoco el médico dice puede recetar lo que le da la gana, ¿no? Incluso el médico está condicionado a la norma penal. Y justamente va para ellos esta norma penal. Viene el muchacho intoxicado y le dice, ¿qué ha pasado a la policía? Se murió mi hijo porque este médico le recetó esto. Le recetó benzodiazepínicas en gran cantidad. Le recetó tal, le recetó cual, ansiolíticos. Ah, ya, son sustancias controladas, ¿no? Bien. ¿Cuánto le recetó? Vamos a pasar al pericio. ¿Está bien esto? Le dice el pericio, dice, no es mucho, se excede. Esto excede para eh, una normal, ¿no? Receta, ¿no? Eso no es habitual. Entonces, configura el artículo 300. Consumo involuntario de drogas mediante coacción o engaño. Artículo 301 de nuestro catálogo penal dice que el que subrepticiamente o con violencia o intimidación hace consumir a otro una droga será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años o con pena multa, ¿no? Subrepticiamente es que sin que este sujeto se haya dado cuenta que estaba consumiendo droga. Típico caso, lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer un trabajo mental para poder verificar en qué casos, en qué situaciones podemos encontrarnos dentro de esta prohibición penal. No hay que olvidar de que solo se puede imputar en lo que conforma, lo que se encuentra dentro de la norma. Bien, esto es el típico chico, novato, pues no, que nunca ha probado droga, no ha probado droga, y que sus amigos son consumidores habituales y pues le dan droga, ¿no? De forma, de repente, obligándolo, o fumas, o te cortamos, ¿no? O si no, de otra manera indirecta. El chico se intoxica gravemente, lo llevan y cuenta los hechos. Bien, y estamos dentro de ello.
Si el agente actúa con el propósito de estimular o difundir el uso de la droga, o si la víctima es una persona manifiestamente inimputable, la pena no será menor de 8 ni mayor de 12. Es más grave si se trata de un inimputable. Bien, o sea, un menor u otro, ¿no? Por grave alteración de la conciencia de la víctima, ¿no? Personas inimputables. Esto es que coaccionar a que consuma droga. Coaccionar a que consuma droga, muchas veces quedaban impunes, ¿no? Impunes. Ah, su amigo le había dado droga. Sí, pero no quería, pero bueno, ya quedó ahí, ¿no? La norma exige, por ejemplo, exige, ¿no? O reprime estas conductas con el artículo 301. Por último, instigación al consumo indebido de drogas. El que instiga o induce a personas determinadas para el consumo indebido de drogas será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Si el agente actúa con propósito de lucro o si la víctima es persona manifiestamente inimputable, la pena no será menor de 5 ni mayor de 8 años. Esto es parecido a lo de anterior, ¿no? Solo aquí se usa violencia, intimidación, se hace consumir droga. En este caso se usa instigar. La instigación es diferente a usar violencia. La violencia es directa, la violencia es, o intimidar, es obligar, ¿no? En cambio, la instigación es de forma indirecta, lo induces, lo llevas, ¿no? Lo maquinas a ese sujeto para que consuma droga, ¿no? Un consumo indebido. Y más grave es esto en menores de edad. Como no existe una violencia directa ejercida o intimidación, por ello es que la penalidad es menor, ¿no? No es tan grave, ¿no? Como lo que acá podemos ver, de 8 a 12 años. En el caso de instigar, estamos hasta 8 años, ¿no? No menor de 5 ni mayor de 8 años. En caso de que la víctima se tratase de un menor o un inimputable, manifiestamente inimputable. Muy bien. Bien, ahí nos vamos a quedar y para la próxima vamos a entrar a delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en donde se va a abordar feminicidio, homicidio, aborto, lesiones. Bien, esperemos ir avanzando hasta ahí la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay un comentario, pregunta o algo? Un minuto. Bien, en vista que ya no hay comentarios, les deseo un buen fin de semana, ¿sí? Nos vemos el día lunes. Muchas gracias con todos. Buenas noches, doctor.